Es haber grietas incluso dentro de la administración también. Bueno, Tesla en el premarket está cayendo más del 9%. ¿Por qué esto le impacta a Lucrecia? Que no tiene una acción ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en Francia. Debe plata, debe mucho dinero. Primer punto, Bueno, primero porque ha sido irresponsable financieramente, Lucrecia. Sí, pero eso está claro. Hay que empezar por frente ahí. cambiario. Sí. Frente cambiario en la Argentina es el que más sufre, tanto depende de qué hagan las monedas de la región, como por ejemplo parte de nuestras reservas las tiene tenemos el swap con China, así que ahí tenés una gran dependencia de lo que pasa con el tipo de cambio, y sabemos que lo que pasa con el tipo de cambio sí impacta. no entiende. A ver, Lucre, hazme preguntas y te las contesto. ¿Por qué me importa a mí que solo tengo Bueno, deuda? porque ganas en pesos y obviamente si llega a haber una devaluación porque hay más presión cambiaria, que el cepo en este momento en la Argentina le está ayudando. El cepo le está ayudando. Bendito seas el cepo. En este momento sí. En este momento el cepo está ayudando a que no tengas un impacto rápidamente sobre la moneda. Así que, y sabemos que una devaluación es inflación en nuestro país, y si tiene deuda en pesos, ahí es Dólares. fundamental. Lucrecia debe dólares. ¿Debe dólares? Bueno, peor, porque gana en pesos y va a deber más dólares si hay una devaluación. No, Así que ahí tenés un impacto directo. riesgo país. Y ni hablar del aumento de precios. Eso es. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Hoy les informaremos sobre el lunes negro en los mercados financieros. Vamos a analizar todo lo que está generando miedo, pánico y terror porque las acciones y bonos parecen no encontrar piso. Pero antes de ir al tema del vídeo, les pedimos que si todavía no están suscriptos, se suscriban ya que así nos ayudan muchísimo. También dejen su comentario y su me gusta en este vídeo. Ahora bien, como saben que tratamos temas de finanzas, inversiones, les pedimos que no tomen a este vídeo como una recomendación de inversión, sino sepan que este vídeo es informativo. Antes del resumen en el cual les explicamos todo, quiero que veamos estos fragmentos de noticieros que informaron sobre las caídas de los mercados. Mirando los mercados europeos, Moderaron un poquito la baja. sí, de Estaban 5 a 4. de 7 a 5 a 4. Sí. De 5 a 4. Sí, Te iba a decir lunes negro, pero la verdad que jueves negro, viernes negro. Ya son muchos días. está todo en negro, Sí. ¿no? Pero ahora están... Ya estamos mira, en bear market. Alemania, Realmente. 4.38. París, 4.41. Bancos en Francia que decidieron suspender cotizaciones Bancos, apenas que son abrieron. los más castigados. España, 4.45. Reino Unido, 3.70 en uno de los índices, porque tiene varios. Italia, 4.75. La única bolsa que tiene una acción en alza es la bolsa alemana. El resto tiene todas el 100% en baja. No, atroz es la caída. ¿Te dice qué acciones? No, tengo que entrar. Está pero bien. Sí, un poco más leve que el impacto que tuvo Asia. Habría que Sí, ver, sí. bueno, así. Nike con estaba 13%. rebotando. Nike que había tenido una caída. Nike rebotó el escandalosa. viernes muchísimo, más de 15% en un solo día. Es más, ganó un 3% respecto a la caída del jueves por las negociaciones con Vietnam. Exactamente. Porque Vietnam fue de los primeros que dijo: me pongo a disposición para llegar a un acuerdo de aranceles ¿Qué cero. marca eso? Tremenda volatilidad, que una acción caiga y al otro día recupere Sí, más de lo que 15%. pasa es que, claro, Vietnam te asegura que vos la producción la seguís al día siguiente, que no pasa como en cualquier país donde tenés que armar una planta. Obvio. Vietnam empezás a producir al día siguiente. De hecho, ya hoy prácticamente las textiles principales, si no es China, es Vietnam, si no es Hong Kong, si no es Totalmente. Indonesia, están fabricando todos ahí. Pero complicado el escenario, ¿eh? Hong Kong, la peor caída desde 2008, creo que eso es lo importante, comparar con otras crisis financieras, algo similar con el principal índice de China, 2008 fue Lehman, 13,75%, exactamente, Lehman, fue en octubre de 2008. Un dato importante es que en el mundo se usa un índice de volatilidad que es el VIX. El VIX en lo que va de este año lleva una suba superior desde que empezó el año ahora de 150%. Aún así, todavía en 2008 Antonio había llegado a 89 y ahora está superando los 50. Quiere decir, todavía no estamos en niveles de la crisis de 2008, pero está subiendo muchísimo y obviamente se aceleró en los últimos días esa suba del índice del miedo en el mercado. Acá, recordemos, el miércoles es de alguna manera un día clave porque es el día en el que entrarían en vigor Claro. los aranceles más fuertes. Una parte entraron el sábado, que es básicamente ese 10% base que aplica para todos, y los aranceles más fuertes, que van desde el 20 hasta el 50%,
que no son recíprocos, pero fueron presentados como aranceles recíprocos, van a entrar en vigor el miércoles. Obviamente, el mercado lo que está esperando es que Trump diga, bueno, en vistas de que, como dijo Hesed, que es uno de los principales asesores económicos ayer, ya hay 50 países que dijeron, quiero negociar, entonces Trump diga, bueno, por un periodo de ¿cuánto? 30 días, 60 días, suspendemos los aranceles para empezar a negociar y vemos qué pasa. Por ahora no está claro que eso vaya a ocurrir. La cuesta verdad. creerlo. A mí me cuesta también creerlo. Es verdad que Trump ha ido jugando mucho con, bueno, anuncio una medida, después la suspendo, Sí, después la vuelvo a aplicar. pero ahí eran puntuales sectores o puntuales países. Después del anuncio que hiciste, yo no sé si hoy lo podés suspender momentáneamente. Si vos al mismo tiempo... Sobre todo con una Unión Europea que hoy te puede anunciar Totalmente. suba de aranceles a productos norteamericanos. Hay mucha división dentro de Europa respecto a este tema, porque están reunidos los principales secretarios de Finanzas y de Comercio, y vos ahí tenés posiciones que van en extremo. Por un lado tenés una Irlanda, lógico, es un país que probablemente es la economía más abierta de Europa, una economía que depende mucho del comercio y que entonces está diciendo no respondamos con retaliación, no subamos nosotros los aranceles, sentémonos ya mismo a negociar un acuerdo con Trump para evitar que esto duela. Y del otro lado tenés Francia. Francia obviamente con otra espalda, con una economía, con una producción y un mercado interno más importante, diciendo no, hay que mostrar los dientes, no podemos dejarnos avasallar por Trump. Bueno, hay que ver qué es lo que se termina resolviendo, pero daría la sensación de que la Unión Europea está más inclinada a responder con un contragolpe. Por lo menos lo que plantean, no generalizado como hizo Estados Unidos, pero con determinados productos. Exactamente, productos que le duelan políticamente a Trump, ¿no? Se habla, por ejemplo, mucho Harley Davidson, o sea, la moto icónica de producción estadounidense, que tiene un mercado también en Europa, decir, bueno, vamos a golpear este sector que se produce en un estado donde priman los votantes de Trump y entonces que eso pueda hacer que Trump recapacite. Lo que pasa es que yo creo que este Trump, no sé si lo haces recapacitar pegándole o devolviéndole el golpe. Daría la sensación de que estamos ante un Trump que está mucho más convencido y donde... Igual hay que ver el efecto en Estados Unidos, ¿no? Porque esto es así, efecto pobreza de entrada. Bueno, pero fíjate, ya Trump volvió a hablar. Y volvió a plantear esto. Bueno, acá esto es una medicina. Esto puede tener un impacto a corto plazo, pero a largo plazo esto va a significar progreso para Estados Unidos. Que se vuelvan los trabajos que antes que se fueron. Pero lo hablábamos antes, eso lleva tiempo. Un punto para estar muy atentos es lo que pase con la tasa de interés en China y también con su política cambiaria. Argentina tiene el swap con China y gran parte de las reservas brutas fluctúan y dependen de lo que pase con la moneda china. Hoy tuvo una pequeña devaluación respecto al dólar y se están esperando medidas del banco. Son 18.000 millones de dólares que tenemos del swap con China, así que directamente eso impacta sobre nuestro país. ¿Qué pasa con la tasa de interés en Estados Unidos? Que Trump está presionando para que la baje. Totalmente. No parece la Reserva Federal muy afectada. Parte de lo que está pasando acá tiene que ver con que Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, habló el viernes de una conferencia y dijo, primero, hay señales de que esto va a generar un impacto inflacionario. Si la inflación sube, nosotros no podemos bajar la tasa de interés. O sea, primera señal de que no está pensando en bajar de interés. Segundo, dijo, nosotros recién nos tenemos que reunir 5 o 6 de mayo. Creo que nos tenemos que tomar un tiempo para pensar qué hacemos. Otra señal de que no va a haber una respuesta rápida. Que la Reserva Federal en Estados Unidos es independiente. Completamente. Para recordarlo, acá estaría... Y venía en un proceso de suba. Acá ya le estarías dando la orden al presidente del Banco Central. Estados Unidos es completamente diferente. Es lo que está haciendo Trump. O sea, Trump, justamente mientras Powell hablaba... Está presionando, pero la Reserva va a tomar la decisión. Pero va a hacer lo que quiera. Tiene todo el poder absolutamente para hacer realmente. Y eso le da mucha credibilidad que no la maneje ningún presidente. Está recortando pérdidas el Bitcoin, que también el fin de semana fue otra de las noticias, las dos principales cripto con caída fuerte. Claro, a ver, es un instrumento muy volátil. Había tocado hace un ratito, 76. hace una hora estaba en 70, no, había cruzado los 76, 75, 800, 900 fue lo mínimo y ahí empezó a subir, a recortar eso pérdidas. Eso es típico, que las criptomonedas fluctúen tanto, son los activos más volátiles y en cambio las empresas más estables y activos como oro, como ciertos commodities se fortalecen. Y otra señal preocupante respecto de que hay gente que apoya, muy poderosa, que apoya a Trump, que empieza a tomar distancia, es que Elon Musk acaba de publicar hace un ratito un video de Milton Friedman, obviamente emblema de la economía liberal,
hablando en contra de los aranceles, ¿no? Entonces, digo, empieza a haber grietas incluso dentro de la administración también. Bueno, Tesla en el premarket está cayendo más del 9%. ¿Por qué esto le impacta a Lucrecia? Que no tiene una acción ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en Francia. Debe plata, debe mucho dinero. Primer punto, Bueno, primero porque ha sido irresponsable financieramente, Lucrecia. Sí, eso está claro. Hay que empezar por frente ahí. cambiario. Sí. Frente cambiario en la Argentina es el que más sufre, tanto depende de qué hagan las monedas de la región, como por ejemplo parte de nuestras reservas las tiene tenemos el swap con China, así que ahí tenés una gran dependencia de lo que pasa con el tipo de cambio, y sabemos que lo que pasa con el tipo de cambio sí impacta. no entiende. A ver, Lucre, haceme preguntas y te las contesto. ¿Por qué me importa a mí que solo tengo Bueno, porque deudas? ganas en pesos y obviamente si llega a haber una devaluación porque hay más presión cambiaria, que el cepo en este momento en la Argentina está ayudando. El cepo le está ayudando. Bendito seas el cepo. En este momento sí. En este momento el cepo está ayudando a que no tengas un impacto rápidamente sobre la moneda. Así que, y sabemos que una devaluación es inflación en nuestro país, y si tiene deuda en pesos, ahí es Dólares. fundamental. Lucrecia debe dólares. ¿Debe dólares? Bueno, peor, porque gana en pesos y va a deber más dólares si hay una devaluación. No, Así que aparte ahí vos tenés un tenés impacto directo. riesgo país. Y ni hablar del aumento de precios. Eso son señales que para las empresas argentinas va a ser mucho más complicado. Para todo Tomar deuda y ahí se te encarece todo. Eso después termina impactando Impacto a en el empleo. mediano plazo. En el empleo termina impactando, en el salario impacta. Es un mundo muy complicado. Ganan dólares. Ah, bueno, qué bien. Es viviendo en Gran Bretaña, viviendo en España, que precisamente en una serie de entrevistas había anticipado este fenómeno durante el fin de semana. Diego, un saludo muy cordial. ¿Cómo estás? Buen día, Pepe. Un gusto volverme a encontrar contigo. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué está pasando y si esto puede continuar? Bueno, vamos a poner esto en contexto. Acá ha habido un cambio importantísimo en el paradigma mundial, que es el advenimiento de Trump y, consecuentemente, su visión del mundo, su visión estratégica del planeta. Dicho esto, él se encuentra ahora, en su visión, con la necesidad de cambiar el perfil de los Estados Unidos, con una deuda pública impresionante y con una nostalgia hacia la época donde Estados Unidos era el gran país y el gran emporio del mundo, que estoy hablando de la década de los 60 hacia los, te diría, comienzos de los 90. Entonces, con esas añoranzas, él está iniciando una etapa de gran proteccionismo, por eso la suba de aranceles. Él lo que necesita es una licuación de la deuda, para lo cual necesita inflación, es una receta argentina, y para eso necesita que el dólar se devalúe. De hecho, se está devaluando. ¿Por qué? Por todo lo que acaba de producir. Y tercero, es fundamental la atracción de capitales a Estados Unidos para que vayan a producir ahí, como él dice, hagamos América de vuelta. Entonces, en este cóctel, bastante, te diría, primitivo, porque desconoce los avances que ha habido en materia de globalización, en materia de tecnología, en materia de intercambio comercial mundial. Realmente el mundo ha evolucionado muy, muy bien en los últimos años. Ahora, él tiene una visión donde Estados Unidos tiene que ser el eje, un nuevo orden mundial, y dicho esto, a partir de ahí, una distinta relación con China, una distinta relación con Rusia, con la Unión Europea y demás. Pone los aranceles el día 2 de abril, y fíjate el nombre, el Día de la Independencia, Sí, claro. el Día de la Libertad y demás. Bueno, yo a los líderes que empiezan con esos clichés, con esos lenguajes así, fanatizados de nacionalismo, le tengo mucho miedo. Diego, Ahora, tenemos sí. algunas preguntas para hacerte. Sumo a mi compañera Julieta Rumi también a esta conversación. Muy bien. Juli, por favor. Diego, Julieta. vos describís muy bien la estrategia y decís que es bastante arriesgada y también que implica que los demás no van a hacer nada, y China ya empezó a responder aplicando 34% también de aranceles y devaluando al yuan. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en las últimas 72 horas, computando el día de hoy, estamos viendo una verdadera carnicería en los mercados. Esto es el significado de que los mercados están descontando, ¿qué cosa? Están descontando suba de precios, porque para que ustedes tengan una idea, cuando vos pones un arancel en términos técnicos de macroeconomía, es equivalente a una devaluación. ¿Qué efecto genera una inflación, en este caso en los Estados Unidos? Genera
obviamente, suba de precios y, consecuentemente, recesión, caída del salario real. El salario real en los Estados Unidos está relativamente comparado con otras regiones. Y tercero, necesita lo que dije antes, recetas argentinas, licuar la deuda. La deuda es trillonaria ya en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, tenemos 3 días donde hubo un deterioro patrimonial brutal a nivel mundial, con la caída de las bolsas, y consecuentemente vamos a ver en los próximos 3-4 meses una suba importante en la tasa de inflación de los Estados Unidos. Dicho esto, ha habido ya respuestas por parte de China, va a haber respuestas por parte de otros países y ahora hay 50 países que quieren negociar. Porque Trump es una persona, yo te diría, tiene 2 características, difíciles de describir, pero una es su visión mercantilista del toma y daca y segundo, su falta de lealtad. Diego, sí. ¿Cómo nos pega esto a los ciudadanos de a pie? ¿Corren peligro nuestros trabajos, las hipotecas que tengamos que pagar? Y particularmente, conociendo bien el mundo y viniendo de la Argentina, vos recién hablabas de rescate de fórmulas argentinas, la argentinización de la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede pegar en esta parte del mundo? Bueno, en el caso de Argentina, yo te diría que desde el punto de vista fiscal, está bastante bien perfilada la política, eso anda muy bien. Ahora, mirando la cuenta corriente del balance de pagos, te diría que nos encuentra flojo de papeles. ¿Y por qué? Porque estamos en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional y eso en este momento complica mucho las cosas porque Argentina no tiene acceso al crédito internacional y tiene compromisos de deuda muy importantes. Por el otro lado, hay aspectos positivos que pueden ser destacables. Por ejemplo, es muy probable que China, siendo nuestro segundo comprador, el primero es Brasil, el segundo es China, el tercero es la Unión Europea y el cuarto es Estados Unidos. En el caso de China es muy probable que dirija muchísimas compras de materias primas hacia la Argentina, lo cual es muy bueno. En materia energética, que es la otra gran bomba de las exportaciones, eso se perfila muy bien, pero hay que convenir una cosa, Julieta y Pepe, que es que el precio del petróleo ha estado, en lo que va de la jornada, por debajo de los $60 el barril. Entonces, o sea, una cosa son los ingresos de la balanza comercial por energía cuando estaba a 70 y otra cosa es a 60. Claro. Juli. Entonces, sí, Julieta. Sí, bueno, también decirte, ¿qué puede pasar si empieza China a devaluar fuerte el yuan? ¿Se vienen más devaluaciones en la región? ¿Eso nos complicaría con la estrategia de devaluación del 1% mensual? Bueno, todo esto complica el panorama, como te decía, Julieta. Entonces, en la medida en que, a ver, si aumenta la tasa de inflación en Estados Unidos, curiosamente eso nos beneficia porque mejora el tipo de cambio real. Pero desde el punto de vista de lo que puede ser la política de exportaciones, hay precios internacionales donde Argentina es tomador y ahí no hay tutía, como se dice vulgarmente. Entonces, a partir de ahí, mi preocupación hoy por hoy son 2. Primero, la gran destrucción de capital, de riqueza que ha habido en las últimas 72 horas. Segundo tema, y Pepe, vos lo comentabas recién con esas manifestaciones, ¿cómo va a pegar esto en la canasta familiar americana? El 70% de los americanos está convencido de que viene un golpe, un estallido inflacionario y por lo tanto caída de salarios reales. Y tercero, me olvidaba, el nivel de empleo en los Estados Unidos, que eso es muy importante porque para que te des una idea, si vos querés reordenar la matriz productiva de los Estados Unidos, esto es un dato interesantísimo, necesitas aproximadamente un 27% de aumento en la mano de obra calificada, porque hay productos que ya se van a dejar de importar y se van a tener que producir en Estados Unidos. Y para ponerlo en magnitud, y con esto ya termino, el efecto de la suba de aranceles de hoy equivale a una pérdida patrimonial como si hubieras duplicado el precio del petróleo. Si de 60 o 70 lo hubieras llevado a 140. Mirá la magnitud. Ahora sí, pasemos a ver nuestro resumen de lo que pasa en el mundo y por qué tanto pánico desde hace días en los mercados internacionales y locales.
Todo inició este mes, en abril de 2025, porque la administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles significativos a las importaciones, incluyendo un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones y un 20% adicional a productos provenientes de la Unión Europea. Ahora pasamos a ver el impacto en los mercados internacionales. Estas medidas provocaron un lunes negro en los mercados financieros globales. Las bolsas de Asia registraron caídas históricas, el Nikkei japonés descendió un 7,8%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong sufrió una pérdida del 13,2%, la más pronunciada desde 1997. En Europa, el IBEX 35 español cayó un 1,6% y otras bolsas como las de París y Frankfurt también experimentaron descensos significativos. En Estados Unidos, Wall Street vivió una jornada de extrema volatilidad. El S&P 500 cayó un 4,7% en la apertura, luego recuperó un 3,4%, para finalmente cerrar con una pérdida del 1,3%. ¿Y cómo es la situación en los mercados latinoamericanos y la bolsa argentina? Bien, los mercados latinoamericanos también se vieron afectados. Las exportaciones agrícolas de países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú están en riesgo debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, afectando productos clave como café, frutas y flores. En Argentina, el gobierno busca que Estados Unidos reconsidere el arancel del 10% aplicado a sus exportaciones. Sin embargo, la incertidumbre persiste, afectando sectores como la soja y el petróleo, y elevando el riesgo país. Otra curiosidad de todo este contexto es el impacto en las criptomonedas. El mercado de criptomonedas no fue ajeno a esta turbulencia. Bitcoin, BTC, sufrió una caída del 4,98%, cotizando actualmente a $78.536, mientras que Ethereum, ETH, descendió un 11,66%, situándose en $1.559. Estas caídas reflejan la aversión al riesgo de los inversores en un contexto de incertidumbre global. Ya finalizando, podemos dejarles la siguiente conclusión. Las políticas arancelarias implementadas por la administración Trump han desencadenado una reacción en cadena en los mercados financieros internacionales, afectando tanto a economías desarrolladas como emergentes. La volatilidad en las bolsas, la incertidumbre en los mercados latinoamericanos y la caída en el valor de las criptomonedas evidencian la magnitud del impacto de esta guerra comercial en la economía global. Espero que este resumen les sirva para informarse y entender qué está pasando y para quienes invierten, les dé un panorama para tomar sus propias decisiones. Igual, les tengo una perlita. Ya que le consulté a ChatGPT sobre esta situación financiera y si invertiría en algún activo financiero. Me respondió que sí. Así que les compartiré las acciones que me comentó. Antes, vuelvo a aclarar que esto no es recomendación y que cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias decisiones ya que es su dinero el que está en juego. Bien, esto me contestó ChatGPT. La pregunta que le hice fue, ¿realizarías inversiones aprovechando las bajas? ¿En qué empresas internacionales y de Argentina invertirías? Si es que tu respuesta es, sí. Y me respondió lo siguiente, sí, si tenés tolerancia al riesgo y una visión de mediano o largo plazo, este tipo de lunes negro puede ser una oportunidad para invertir con descuentos interesantes. La clave es elegir activos sólidos, con fundamentos fuertes, que estén bajando por pánico generalizado y no porque tengan problemas estructurales. Aprovechar caídas bruscas en los mercados, como este lunes negro, puede ser una oportunidad interesante para invertir, siempre y cuando 1. Tengas una visión de mediano o largo plazo. 2. Evalúes fundamentos sólidos de las empresas. Y 3. No inviertas todo de una sola vez, usar técnicas como el dollar cost averaging puede ayudarte a mitigar riesgos. Ahora mira la pantalla que te estoy compartiendo las empresas internacionales en las que invertiría ChatGPT. Y ahora, te comparto las empresas argentinas que podrían presentar una gran oportunidad frente a estas caídas. Muy bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal. Gracias por ver el vídeo, adiós a todos. Bye, bye.